Historia de la música. Parte 2. La música en la antigua Mesopotamia. En Mesopotamia, la música era una parte esencial de la vida religiosa y ceremonial. Los sumerios, acadios y babilonios utilizaban la música en rituales religiosos, ceremonias de estado y en la vida cotidiana. La música también era vista como una forma de magia y un medio para conectar con lo divino. Los himnos a los dioses eran una parte central de las ceremonias religiosas, y los músicos a menudo actuaban en los templos para invocar la protección divina. La lira de Ur, encontrada en las tumbas reales de Ur, es uno de los ejemplos más antiguos de instrumentos de cuerda, decorada con oro y lapislázuli. Los mesopotámicos desarrollaron una forma primitiva de notación musical que se ha encontrado en tablillas de arcilla. Estas tablillas contienen inscripciones que describen la afinación de los instrumentos y las escalas utilizadas, indicando un conocimiento avanzado de la teoría musical. La tablilla de Nippur, una de las más antiguas partituras conocidas, describe un himno sumerio con notación musical. La música mesopotámica influyó en las culturas vecinas, incluyendo a los persas y los hititas. Su enfoque en la notación y la teoría musical sentó las bases para el desarrollo posterior de la música en estas regiones. Los métodos de afinación y las escalas utilizadas en Mesopotamia influyeron en la música de Persia, y a través de esta, en la música del mundo islámico. La música en la antigua Grecia. En la antigua Grecia, la música era considerada un arte fundamental y tenía un papel central en la educación y la vida social. Los griegos creían que la música tenía el poder de influir en el comportamiento humano y las emociones. Era una parte integral de las ceremonias religiosas, los festivales públicos y la educación de los jóvenes. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos antiguos, la música acompañaba a las competiciones deportivas y las ceremonias de premiación, subrayando su importancia en la cultura griega. Los griegos utilizaron una variedad de instrumentos, muchos de los cuales fueron adoptados de otras culturas y luego perfeccionados. La lira, asociada con el dios Apolo, era utilizada para acompañar el canto y la poesía, y se consideraba un símbolo de la civilización y la educación. Los griegos desarrollaron una notación musical avanzada y teorías sobre la armonía y la proporción. Pitágoras y otros filósofos estudiaron la relación entre la música y las matemáticas, desarrollando teorías que influenciarían la música occidental durante siglos. Por ejemplo, el tratado Harmonix Mundi de Pitágoras describe cómo las proporciones matemáticas se relacionan con los intervalos musicales, estableciendo las bases para la teoría musical occidental. La música griega influyó profundamente en las culturas del Mediterráneo y del Cercano Oriente. Sus teorías musicales fueron adoptadas y adaptadas por los romanos y posteriormente por las culturas medievales europeas. Los principios de la armonía griega fueron incorporados en la música litúrgica cristiana, influenciando el desarrollo del canto gregoriano y la música coral medieval. Música en otras civilizaciones antiguas. En la antigua China, la música también tenía un papel central en la vida cultural y religiosa. La música china estaba estrechamente relacionada con la filosofía y la cosmología, y se consideraba una manifestación del orden natural. Los instrumentos tradicionales chinos, como el guzheng, una cítara de mesa, y el eru, un violín de 2 cuerdas, se utilizaban tanto en la corte imperial como en el ámbito popular. La música en la India antigua tenía un profundo significado espiritual y cultural. Las ragas y talas, que forman la base de la música clásica india, se desarrollaron durante este periodo y se utilizaban en ceremonias religiosas y en la vida cotidiana. Los Vedas, los textos sagrados más antiguos de la India, contienen himnos y cantos que se utilizaban en los rituales védicos. En las Américas, las civilizaciones precolombinas como los mayas, aztecas e incas también desarrollaron tradiciones musicales ricas y variadas. La música tenía un papel central en las ceremonias religiosas y los eventos comunitarios. Los tambores y las flautas de los aztecas se utilizaban en las ceremonias religiosas para invocar a los dioses y para acompañar las danzas rituales. La Edad Media y el Renacimiento. La transición de la Edad Media al Renacimiento representó un periodo de profundo cambio en la historia de la música occidental. Durante la Edad Media, la música estuvo dominada por la Iglesia y sus formas litúrgicas, mientras que el Renacimiento vio el resurgimiento del interés en la cultura clásica,
llevando a una exploración más amplia y diversa de formas y técnicas musicales. Durante la Edad Media, la música estuvo dominada por la Iglesia Católica, que utilizaba la música como una herramienta para la adoración y la educación religiosa. La música secular también existía, pero a menudo se asociaba con la vida cortesana y las actividades de trovadores y juglares. El canto gregoriano, una forma de monodia litúrgica que se cantaba en latín, fue una de las formas musicales más prevalentes de la época. Su propósito principal era realzar la liturgia y fomentar un ambiente de contemplación y devoción. El canto gregoriano, nombrado así en honor al Papa Gregorio, es una forma de canto llano utilizado en la liturgia de la Iglesia Católica. Es monofónico, lo que significa que consiste en una sola línea melódica sin acompañamiento armónico. A finales de la Edad Media, comenzó a desarrollarse la polifonía, una textura musical en la que múltiples líneas melódicas independientes se cantan o tocan simultáneamente. La Escuela de Notre Dame, con compositores como Léonin y Pérotin, fue fundamental en el desarrollo de la polifonía. Sus obras, como el Magnus Liber Organi, introdujeron técnicas como el organum, donde una melodía gregoriana se sostenía mientras se añadían otras líneas melódicas. Aunque la música religiosa dominaba, la música secular también tenía un lugar importante, especialmente en la vida cortesana. Los trovadores en el sur de Francia y los trovadores en el norte eran poetas y músicos que componían canciones sobre temas como el amor cortés, la naturaleza y los eventos políticos. Las chansons de trovadores como Bernard de Ventadorn y las Minne-Lieder de los trovadores alemanes reflejaban la vida y las aspiraciones de la nobleza medieval. El Renacimiento, que abarca aproximadamente desde el siglo XV hasta el siglo XVII, fue un periodo de renovación cultural e intelectual en Europa. Inspirados por los ideales clásicos, los compositores del Renacimiento exploraron nuevas formas y técnicas musicales, desarrollando un estilo más rico y polifónico que el de la Edad Media. La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg permitió la difusión más amplia de partituras musicales, facilitando el intercambio de ideas y estilos entre los compositores europeos. La música del Renacimiento se caracteriza por su uso sofisticado de la polifonía, con compositores como Josquin Desprez, Giovanni Pierluigi da Palestrina y Orlando di Lasso liderando el camino. La Misa del Papa Marcelo de Palestrina es un ejemplo destacado de la polifonía renacentista, donde múltiples voces se entrelazan de manera compleja pero armónica. La música coral floreció durante el Renacimiento, especialmente en la forma de motetes y misas. Los motetes son composiciones vocales polifónicas con textos sagrados no litúrgicos. Ave María, Virgo Serena de Josquin Desprez es uno de los motetes más conocidos del Renacimiento, famoso por su uso de la imitación y su belleza melódica. Aunque la música vocal dominaba, la música instrumental también comenzó a desarrollarse significativamente durante el Renacimiento. Instrumentos como el laúd, el clavicémbalo y la viola da gamba se volvieron populares tanto en la música de cámara como en la música para la danza. Las danzas de Gaillard y las pavanas eran formas populares de música de danza instrumental, interpretadas en las cortes europeas. La Reforma protestante, liderada por Martín Lutero, y la Contrarreforma católica tuvieron un impacto significativo en la música del Renacimiento. Lutero promovió el uso de himnos en alemán y la participación congregacional en el canto. Ein feste Burg ist unser Gott es uno de los himnos más famosos de Lutero, compuesto para ser cantado por la congregación en alemán en lugar de en latín. La Contrarreforma, como respuesta, reafirmó el uso de la música polifónica en la liturgia, pero con un enfoque en la claridad del texto y la espiritualidad. La obra de Palestrina, particularmente su Misa del Papa Marcelo, se considera un modelo de la música de la Contrarreforma, equilibrando la complejidad polifónica con la claridad textual. La música secular del Renacimiento incluyó madrigales, chansons y villancicos, que exploraron temas profanos y reflejaron la vida cotidiana y las emociones humanas. Los madrigales italianos de compositores como Claudio Monteverdi, con su énfasis en la expresión emocional y el texto poético, representaron una evolución significativa en la música secular. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado este recorrido por la historia de la música, no olvides darle un like y suscribirte para más contenido. Hasta la próxima.